Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos cuando son las 12 del mediodía en punto de este miércoles 26 de agosto del año 2020, el año de la pandemia. En este día, nublado aquí en la Ciudad de México, ya saben que transmitimos desde la zona sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saluda con mucho gusto su servidor Jaime Hernández y como siempre nuestra querida productora Hildy, conocida mejor como Lourdes Salas. Muy buenas tardes a todos. Pues hoy de estas cosas que algunos creen que son nuevas, pero que en este país ya saben que este país inventa cada 6 años. Y no es de extrañar lo que ocurre cada 6 años, que viene un reacomodo de fuerzas dentro de la clase política, pero también muchas veces este se extiende, por obvias razones, al mundo de los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto, como suele ocurrir, cada vez que hay un reacomodo de fuerzas, siempre hay reclamos de que cuando hay la salida de un periodista, de un conductor de un programa de radio, la cancelación de un programa de radio, la crisis al interior de un periódico, ¿por qué coinciden con el fin de un sexenio o el inicio del otro? Pues porque es obvio el eterno maridaje de algunos medios de comunicación con el poder político. Esto ha sido así en México desde épocas de Porfirio Díaz, así es que no tendríamos por qué sorprendernos de los reacomodos de fuerzas al interior de la clase política, pero sobre todo al interior de medios de comunicación. Y esto lo digo a propósito de lo que ha trascendido en el curso de las últimas horas, me refiero al, como llaman algunos, al asalto contra la estación de radio W, que se sabe que es copropiedad de el político mexicano Miguel Alemán Velasco, su socio Carlos Cabal Peniche y el otro asociado, el grupo Prisa, editora del diario El País. En el curso de las últimas horas se han multiplicado versiones de que la radio, las instalaciones de esa radio fueron tomadas a la fuerza, pero lo cierto es que esto ya era una consecuencia de una resolución judicial a favor del señor Miguel Alemán, que ayer tomaba posesión, y han anunciado a primera hora de hoy un cambio de los mandos directivos en esa estación de radio. Y por el momento, la programación sigue tal cual, pero dicen que permanecerá. ¿Hasta cuándo permanecerá? Los representantes, los periodistas que llevan estos programas, no se sabe, pero es evidente que es muy posible que se produzcan cambios. Bueno, todo esto porque nada más conocerse esta noticia, el presidente Felipe Calderón, que es lo que llama más la atención, puso el siguiente Twitter, porque en las redes comenzó ya saben, esto casi se interpretó así como una toma de la 4T del presidente. Entonces, Adela Micha puso en su tweet: ha trascendido que Carlos Loret saldría del aire luego de la llegada del nuevo grupo de inversionistas, así casi en plan de histérico, ¿no? Y acto seguido el presidente Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón puso el siguiente tuit: si Carlos Loret de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno, el más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. Es así, como dice Felipe Calderón, que la llegada de este nuevo grupo de directivos y de dueños de W Radio es un golpe autoritario, antidemocrático e intolerante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención, ¿no? Que no se metan con su muchachito, Carlitos Loret de Mola, porque entonces Felipe Calderón enfurece. Aquí es cuando ya entendemos muchas cosas como, bueno,
ya sabíamos, pero se confirman, ¿no? Aquí, al servicio de quién está Carlitos Loret de Mola. Y pues así son las cosas. Entonces vamos a iniciar este programa, la primera edición de No Apto para Cínicos, nunca mejor dicho en este día, en el que vamos a hablar de estos reacomodos de posiciones. ¿Hasta qué punto este es un golpe de mano del presidente o es un simple proyecto de reacomodos de fuerzas al interior de los medios de comunicación y las fuerzas políticas? Bueno, pues con eso vamos a arrancar este programa para hablar también, hacer un poco de recuento de la historia, ¿no? Porque esta no es la primera vez, insisto, pero llama mucho la atención que un expresidente salga así de esta forma en defensa de Carlitos Loret de Mola. En fin, vamos a hablar de este tema. Y también vamos a hablar de esta constante... yo digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos sigue mareando la perdiz con el tema del juicio a los expresidentes. Hoy se le volvió a insistir, presidente, ¿se va a juzgar o no se va a juzgar? ¿Cuál es la ruta a seguir para juzgar a estos presidentes? Hay quien ha dicho que constitucionalmente no es factible el juicio a los expresidentes. El presidente ha respondido que existe el recurso de la consulta. Hay muchos dimes y diretes y el presidente insiste que hay una vía, pero que él no quiere ser el verdugo una y otra vez. En fin, hablaremos de ese tema y seguiremos hablando en la parte final de esta primera edición, si nos da tiempo, de cómo van las cosas en Estados Unidos. Me refiero a la convención del Partido Republicano, que está muy desangelada, francamente. Ayer Melania Trump no logró elevar la moral de los republicanos, dijo que su esposo, el presidente, es el último tamal del bote, pero pues ya nadie le cree, y el hecho es que sigue la violencia en Wisconsin a raíz de este acto de violencia, brutalidad policial contra un ciudadano de ese estado, de esa ciudad de Wisconsin, 7 disparos en la espalda que lo han dejado semiparalítico. Entonces vamos a arrancar hoy esta primera edición con el tema que tiene que ver con, vamos a ir hablando un poco cómo fue la línea del tiempo. Vamos a dar la línea del tiempo a última hora de ayer. Un periodista, Darío Celis, daba a conocer que se había producido la toma del radio, de W Radio. Y entonces hubo, pues, que denunciaron que llegaron y tomaron por la fuerza la estación de la W Radio y que la toma fue por violenta. Miren, aquí está, dice aquí, los voy a poner, este fue el primer tweet que surgió en la noche de ayer. Entonces, la noche de este martes, las instalaciones de W Radio fueron tomados por la fuerza y de manera violenta. Se reportan importantes cambios de timón. Paco Cabañas, que era el director, ha sido reemplazado en el cargo. Bueno, esto fue a última hora de la noche. Y en la madrugada y a primera hora de hoy, pues ya saben, las múltiples interpretaciones, cada quien por su lado. Joaquín López Dóriga, hablando también de violencia, cómo es posible, los dimes y diretes. Y también salió el presidente Felipe Calderón para lamentar esta decisión, esta toma de la estación de radio y decir que si retiraban del aire a su niño, a Carlitos Loret de Mola, esto confirmaría que pues que este gobierno de López Obrador era un intolerante y era un golpe contra contra la libertad democracia. de prensa y democracia. Entonces, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece?
Miren, aquí se los voy a poner otra vez. El tuit que puso el Felipe Calderón, el Felipe. Si Carlos Loret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático e intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tienes furiosos. Bueno, y como se podrán imaginar, en cuanto Felipe Calderón puso este tuit, no, hombre, le fue como en feria, ¿no? Le fue como en feria y especialmente desde, miren aquí, no seas mamón, o sea, no. Y todo mundo, no todo mundo le recordó las barbaridades que cometió Felipe Calderón durante su presidencia, por ejemplo, lo que le hizo a Carmen Aristegui, cómo terminó con su programa a raíz de que, ¿se acuerdan ese episodio en el que Carmen Aristegui se atrevió a decir lo que todo el mundo sabía, ¿no? Que el presidente tenía un problema con el alcohol, de presidencia le exigieron disculpas a Carmen Aristegui, no las quiso dar y entonces se vieron obligados a y en fin, hoy le han dado una paliza, fíjense, aquí está esto que recuerda Carmen Aristegui. Carmen Aristegui. 12, apenas un fragmento. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. Lo que sobrevino en días posteriores es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y correos electrónicos y llamadas con funcionarios del gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano. En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que esto significaría. Una vez dada a conocer la salida de Carmen Aristegui de MBS y en función de la fuerte reacción ciudadana, nuevamente recibí llamadas y mensajes en las que me... Bueno, hasta ahí no es necesario seguir escuchando. Es evidente que Joaquín Vargas narra aquí la forma en que Presidencia le obligó a exigirle a Carmen Aristegui que ofreciera una disculpa o que la despidiera, cosa que finalmente hizo. Entonces, de esto ya no se acuerda Felipe Calderón, ¿verdad? De cómo durante su gobierno, también hubo represalias contra los medios de comunicación, contra periodistas, se repartía dinero. ¿También hubo represalias? O sea que ahora hay represalias. Bueno, perdón, hubo represalias. Bien, buena puntuación. Hubo represalias contra el caso de... Y bueno, pero estas represalias
que también continuaron con don Carmen Aristegui durante la presidencia de Enrique Peña Nieto por el tema de la Casa Blanca, pues se comprobó que siguió una práctica de represalia, de intimidación, de acoso contra medios de comunicación. Se premiaba con publicidad a quien se portaba bien, se le daba dinero a expuertas, o sea, traducido al mexicano, un chingo de dinero a aquellos columnistas y periodistas que les quemaran incienso en sus columnas y que dijeron que Kiki era el hombre más guapo y más bello y que la gaviota era la mujer más talentosa del mundo y que ella con su sudor, con su esfuerzo, había comprado y hecho la Casa Blanca, en fin, y de verdad, o sea, francamente, pero yo aquí creo que vale la pena mucho recordar que lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto se ha venido reproduciendo desde hace muchas décadas atrás, ¿no? Con López Portillo, ¿se acuerdan? Que decía yo no pago para que me peguen, o sea, siempre condicionando los subsidios que se le daban a los medios. Fíjense que yo la verdad confieso que durante la presidencia de Vicente Fox, antes de que tomara posesión, muchos tenían la esperanza, qué ingenuos, ¿no? Muchos teníamos la esperanza de que realmente Vicente Fox inaugurara un camino auténtico de transición a la democracia, con lo cual, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Que los medios iban a ganar independencia, iban a ser más independientes, podían decir las cosas en alto. Pero ¿qué pasó con Vicente Fox? Vicente Fox, nada más llegar al poder, con su recién adquirida esposa Martita Sagún, ¿qué es lo que hizo? Entró a saco, destruyó la cooperativa de Excelsior, hubo golpes de estado, se metió el sindicato de los petroleros, bueno, hicieron y deshicieron, dejaron en las ruinas Excelsior, murió gente del periódico Excelsior, asesinaron a uno de los últimos exdirectivos, José Manuel Nava, uno de los grandes corresponsales que ha tenido ese periódico en Washington, un excelente periodista, murió, lo asesinaron, nunca se esclareció su muerte. Y hubo una recomposición de alianzas, de fuerzas al interior de los medios de comunicación. Sube Eduardo Rizgili, que era el principal, el que alababa más a Vicente Fox. Se encumbraron otros periodistas que también le hacían la barba a Martita Sagún. Y hubo otros periodistas pues, que de plano, pues no. Otro periodista que cayó en desgracia, que fue director de Milenio, Raimundo Riva Palacio. Le cortaron la cabeza porque denunció los trapicheos de los hijos de Martita. Ya saben, con estos planes de construcción, sus empresas inmobiliarias, no tuvieron piedad y le cortaron la cabeza. Yo fui testigo de todos esos procesos, de cómo todos estos cambios de gobierno traen consigo reacomodos de poder y reacomodos en los medios de comunicación. ¿De qué se alarma un personaje como Felipe Calderón? Qué poca vergüenza, de verdad. Qué poca vergüenza del expresidente Felipe Calderón de decir, miren, se meten con mi muchachito, con Carlitos Loret de Mola, que por cierto, by the way, si Carlitos Loret de Mola tenía alguna posibilidad de redención, como en su momento, por ejemplo, la llegó a tener Jacobo Zabludowski, yo creo que con esta defensa de Felipe Calderón, para mí es como el beso del diablo definitivo. Ya, Felipe Calderón ya dejó que su muchachito es Carlitos Loret de Mola. Así es que ahora venga Felipe Calderón a escandalizarse por esta acción, la verdad es que una de dos, o es muy cínico, que lo es, o él tiene una memoria bastante selectiva, ya no se acuerda lo que hizo con tantos medios, ya no se acuerda lo que hizo Vicente Fox, ya no se acuerda, todos los presidentes han sido así. Y tratar de meter esto, la nueva incursión, la recomposición de direcciones y dueños en la W Radio, equipararlas a lo que él hizo, se me hace francamente, exactamente Fox contra Gutiérrez Vivo, acabó sin trabajo y malo de salud,
Otra cosa es que el que estuviera a favor del estilo de Gutiérrez Vivó, que llegó a concentrar un enorme poder, Gutiérrez Vivó, pero acabó con él, Fox. Acabó con... No, Fox fue implacable contra los periodistas. Se las juró y se las cumplió. Pues así están las cosas, queridos amigos. Y para terminar con este capítulo, miren, aquí es una nota para que tengan una idea de qué es lo que pasó. Esta es una nota del Financiero. La familia Miguel Alemán y socios tomaron las instalaciones de W Radio tras la compra del 50% de las acciones de Televisa Radio. La noche de este martes, Radiopolis informó que el nuevo director general de la empresa es Ignacio Carrel Kramer, en sustitución de Francisco Cabañas. Además, tras una asamblea de accionistas se determinó cambiar la integración del Consejo de Administración de la compañía, en la que los nuevos inversionistas designaron a la mayoría de los miembros de dicho grupo directivo y se nombró a Miguel Alemán Magnani como presidente. Como resultado de lo anterior, los nuevos directivos tomaron control de las instalaciones, comillas. A media tarde de este martes llegaron los nuevos dueños de la familia Alemán con un equipo de seguridad y no dejaron pasar a nadie. Lo que sabemos es que están en comunicación con los socios de Prisa, pero no han dicho nada más. Y como en España es la madrugada, estamos en incertidumbre, dijo una fuente cercana a Radiopolis que pidió reservar su nombre, comillas. Los conductores no han tenido problema. Los programas se han emitido normalmente porque todos están haciendo transmisiones virtuales, es decir, nadie va a cabina, por eso es que toda la programación ha salido. La firma precisó que los programas, contenidos y operación continúan sin cambio alguno. A través de un comunicado, Radiopolis informó que efectivamente se modificó la integración de su consejo de administración y se designó a Ignacio Carrel Kramer como director general en sustitución de Francisco Cabañas, que dejará el cargo que tenía como director general de Televisa Radio. Comillas, así asumió control la inversión mexicana a la que designó a la mayoría de los miembros de dicho consejo y al licenciado Miguel Alemán Magnani, presidente él mismo, habiendo sido todos y cada uno de los poderes, facultades y autorizaciones previamente otorgados, expresamente revocados, ello como consecuencia de la resolución judicial dictada el 21 de agosto del 2020, es decir, 5 días atrás, con lo que se adecuó lo que se adecuó la legalidad corporativa de Radiopolis. Grupo Radiopolis transmite los programas Así las Cosas con Carlos Loré de Mola, La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, y Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar, y Así las Cosas con Gabriela Warketing, Javier Risco, entre otros. El pasado 2 de julio, Televisa anunció que concluyó la venta del 50% de su participación accionaria en Radiopolis por 2.448 millones de pesos, de los cuales 713.4 millones de pesos fueron pagados en efectivo por la familia Alemán en el primer semestre de 2020 y recibieron un pago de un dividendo de Radiopolis por 285.5 millones de pesos. Pues hasta ahí. Entonces, llega Miguel Alemán de la mano del exbanquero. ¿Se acuerdan del exbanquero Carlos Peniche? Un hombre que persiguieron, que terminó preso en Australia, lo detuvieron y recién regresó a México. Y entonces la presencia de Carlos Cabal Peniche ha despertado suspicacias porque dicen, bueno, ¿y qué onda? Y este hombre de Cabal Peniche lo ha rumorado el Reforma, han dicho que Carlos Cabal Peniche es gente de ¿cómo se llama?, de Andrés Manuel López Obrador, pero quiero recordarles esta pregunta específica que le hicieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente Isabela, una de las reporteras de Reforma. Escuchen. No tiene nada que ver con nosotros. Da la casualidad de que es mi paisano, pero eso no significa ningún tipo de relación. Yo no protejo a nadie. Yo tengo relaciones de amistad, pero no de complicidad con nadie. Entonces, no llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados.
no llegué aquí porque recibí dinero de hombres de negocios. Llegué aquí con el apoyo del pueblo. Mi único amo es el pueblo de México. Por eso soy libre. No hay compromiso con ningún grupo de interés creado. Y sostengo que se tiene que acabar por completo con la corrupción. Bueno, estas declaraciones fueron el 14 de julio apenas, el pasado 14 de julio, porque se estaba especulando de que Carlos Cabal Peniche era socio aliado de la 4T. Bueno, y antes de seguir vamos a saludar a nuestros amigos que ya están aquí con nosotros. Don Philip de Baker, ¿cómo estás? Perdón, sospecho que no es Philip de Baker, es Philip de Baker, ¿verdad? Me dice si sí o si no. Miriam Pérez, buenas tardes, Miriam. María Zambrano, ¿cómo estás, querida? Dice, no. Buen día a todos, hoy es cumple de mi amigocho de parrandas y amor de mi vida, Felipe. Estamos celebrándole. 1, 2, 3, Gili. Es cumple de Felipe. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Felipe, despierta. Mira que amaneció. Los pajaritos ya salieron. La Virgen se levanta. Felipe, qué suerte tienes de estar casado con una mexicana, tú, Felipe. Pues felicidades a nuestro querido amigo Felipe, allá en Bélgica. Holguimese, ¿cómo estás, querida Holguimés? Manuel Casas, ¿cómo estás? Gaby Salazar, felicitaciones al cumpleañero, dice Teresita Sandol. Philip, pues Jaime, esta vez la Melania no pudo robar el speech de la Michelle Obama, efectivamente. Antonieta Carlos, buenas tardes a todos. Don Rocío Ruiz, ¿cómo está? Exacto, se le olvida a Calderón la persecución que él hizo a muchos periodistas. Pachi, qué poca memoria, dice efectivamente. Mercedes Morales, buenas tardes. Dice María Zambrano, pues liberador insultar a Borolas por Twitter, la verdad, sí. Rocío Ruiz, ahora ya no le tienen respeto al presidente, se burlan de él y uno de los principales es los montajes, efectivamente. Amelia Salas, Calderón todo lo malo lo niega, calderónicamente, está como un gato boca arriba, defendiendo lo indefendible, así es. Antonieta Carlos recuerda lo de Gutiérrez Vivó. Leo Guzmán, buenas tardes a todos. Victoria Román Ceballos, como todo lo que dice Pedipe, tal vez su escolismo le provoca algunas lagunas mentales selectivas. Fíjate que sí, es un cínico desvergonzado. Armando Cool, ¿cómo estás, Armando Cool? Buenos días. Personas como usted deberían estar en los noticiarios. Estamos en este. No apto para cínicos. Antonieta Carlos, Peña Nieto sacó a MBS de Carmen y de los medios masivos. Hizo polvo el trabajo en imagen a Pedro Ferriz de Con. Fíjense que Peña Nieto, la persecución contra Carmen Aristegui fue encarnizada. Yo recuerdo que a mí me contaban los columnistas que recibían lana, me contaban cómo Osorio Chong y todo el aparato de seguridad del CISEN seguían a Carmen Aristegui casi las 24 horas. La grababan sus encuentros con periodistas, con corresponsales extranjeros con los que compartía información sobre el tema de la Casa Blanca. No. Fue una persecución de Carmen Aristegui durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. De veras, Carmen Aristegui de veras ha sido una periodista muy valiente. Algunos pueden estar en contra o a favor de su estilo, de algunas posiciones que pueda defender, pero lo que sí es una cosa, es un hecho, es que Carmen Aristegui sí es una periodista valiosa, es una voz necesaria en México, y yo creo que gracias a ella muchos otros periodistas han podido aprovechar de esta apertura
que ella inició de esta lucha, se ha beneficiado de esta lucha. Manuel Casas, si no mal recuerdo, el que le hizo la narración que habían tomado las instalaciones es un sujeto que sale en TV y él decía que necesitaba el país recurrir a deuda y pagar salarios a Coparmex. ¿Quién sabe? Leo Guzmán, ayer hablaba de los periodistas profesionales éticos. ¿Qué opina de los comentaristas de Radio Fórmula de ahora y que se han ido? Loret de Mola, Ruiz Hil y José Cárdenas, Beteta. Hijo, mano, ¿sabes qué? Es que no terminaría. Y yo, como decía alguien, si no puedes hablar bien de alguien, hijo mío, mejor cállate. Así es que prefiero ser dueño de mis silencios porque... Y además, ¿saben qué? Creo que no vale la pena, ¿no? Es personificar. Es personificar. Es llevar... Es ir hacia... O sea, solamente que tengas alguna prueba de que están compinchados Sí. con alguien o con algo. Lo que puedo hacer, si es saber, ¿me puedes leer los nombres de quién dice? Dice... Fíjense, lo que sí puedo hacer es esto. A ver. Loret, Ruiz Ili, José Cárdenas, Beteta. Qué tonto. Eso es lo único que puedo hacer. Buenas tardes a todos. Ros Rodríguez, Leo Guzmán. ¿No será que hay un contubernio entre el poder y los medios que explica la máxima? No pago para que me peguen nexos. ¿No será que hay un contubernio entre el poder y los medios? Pues sí, es obvio que durante todo este tiempo, desde Porfirio Muñoz, desde Porfirio Díaz, es que se me cruzó porque vamos a hablar algo de Porfirio Muñoz Ledo. Desde Porfirio Díaz estaba este tema, ¿no? Y resulta curioso cómo fíjense que durante los sexenios, conforme pasan los sexenios, no sé si se han dado cuenta que se han encumbrado periodistas, ¿no? Por ejemplo, Jacobo Saludowski, era el maestro, han quienes han sobrevivido a este culto, ¿no? Por ejemplo, Miguel Reyes Razo, que está en las mañaneras, que el presidente se Bueno, refiere, ya no ha estado, ¿no? no, porque se cuida, pero el propio presidente dice que don Miguel Reyes Razo se refiere a él, ¿no? Y don Miguel Reyes Razo, pues la verdad es... Bueno, nada más les voy a decir algo. ¿Saben cómo le decíamos en la redacción a Miguel Reyes Razo? Le decíamos el centavazo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora, dicho esto, es un muy buen cronista. Dice... No, pero yo quiero un poquito ahí. No pago para que me peguen. Esto viene muy a cuento en todo lo que hemos hablado últimamente. Es decir, ¿por qué fue tan criticado cuando se atrevió a decir López Portillo no pago para que me peguen? Por lo que estábamos hablando ayer. Hay un derecho a la información. Exacto. Y ese derecho a la información es la propaganda y la publicidad que puede hacer el Estado en los medios de comunicación, que no debe ser sometida al capricho de la administración y que no debe servir para comprar voluntades dentro de los medios de comunicación. Entonces, por eso queda tan evidente la forma en que se ha utilizado ese dinero para atender el derecho de información de los ciudadanos cuando lo usas para voltear al periodista o voltear al medio de comunicación a tu favor, aunque tú hagas cualquier tipo de destrozo. Eso es lo que no debe suceder. No pago para que me pegues cuando estás hablando de la publicidad gubernamental. Otra cosa es que lo digas, no pago para que me pegues, porque das dinero directamente a un periodista o a un medio de comunicación sin que venga a cuento para nada el derecho a la información. O sea, que no sea para pagar esa publicidad o esa propaganda del Estado, sino que sea para callar bocas. Uh-huh. Así es. Entonces, se supone que esta administración no está haciendo uso de esa fórmula. No es una prerrogativa. Es delito. Es delito. Está por escrito. Entonces, no está haciendo uso de esas fórmulas añejas de manipular a la prensa. Ya te entendí. Bueno, Philip de Becker. Sí, así es, Jaime. Philip de Becker. Uh-huh.
Muchas gracias, Jaime Gilde, por las mañanitas. Magdalena García, buen día. Amelia Salas, felicidades para Philip. Gerudi, muy buenos días. Manuel Casas, Philip de Backer, Miriam Pérez, Rolio 88 Rock. O sea que tienes cuates chayoteros. Pues la verdad, ¿sabes qué, Rolly 88 Rock? En esta vida yo que es que francamente, ¿qué quieres que te diga? En esta vida, si quieres que te diga cuántos amigos tengo de verdad, me sobran dedos de esta mano. Me sobran dedos de esta mano. ¿Y sabes por qué? Porque en mi vida, tratándose de intereses sobre todo, de estos amigos que te surgen, ¿no? Y que, no, eres mi hermano, Jaime. Les he platicado de lo del director, de lo del dueño del Universal, ¿no? Que me hablaba cuando estaba yo en Afganistán o cuando me dieron el premio en España, me hablaba, oh, Jaime, usted es mi amigo. Mi amigo, mire, por acá. O sea, la amistad yo a esta edad, yo ya soy muy selectivo. ¿Por qué? Porque los que a veces te han dicho tus amigos, luego te traicionan, te dan la espalda, por una u otra razón. Pero fíjense que, por otro lado, tengo amigos que a veces, como te acuerdas de esta obra de teatro de un tren llamado, un tren llamado... Un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado de Tennessee Williams. De Tennessee Williams. Un tren llamado de Tennessee Williams. Sale esta frase: a veces la bondad viene del lugar menos esperado. Y esa es la historia de mi vida. Yo a veces he esperado demasiado de los amigos y a veces de gente tan insospechada son los que te tienden la mano. Esa es la verdadera gente, es la gente que está acostumbrada a dar, pero no condicionar su ayuda. Entonces yo he aprendido que en esta vida me he pateado ya muchos caminos. Pero a ver, él lo que dice es que si tienes cuates, chayoteros, no amigos. Cuates sí, conocidos chayoteros, sí. En este oficio se sabe todo. En este oficio se sabe todo. Miren, yo tengo 40 años en este oficio. ¿Cómo no voy a tener conocidos? Gente que han sido columnistas muy influyentes, directores de medios, dueños de medios. No. Pero lo que quiere decir es que son conocidos. Dice, oye, Jaime, se te está bajando la máscara de la cara fea de Trump. ¡Ay, de veras! ¡Ay! Al rato la arreglo, perdón. Es cierto. Se está asomando. Sí. Espero que no sea un augurio. Dice no seas hipócrita, dice Philip. No, y nada más me voy a tener unas chiritas así, en plan suavecito, y el viernes me desquito como si no te conociéramos, Felipe. Roy, dinos, Jaime, ¿de cuántas te hizo recapacitar tu mujer para que no cayeras en la tentación del chayo? Fíjate que nunca, ¿verdad? Mi mujer nunca me dijo, no, porque yo creo que por eso tenemos más de 40 años juntos, porque compartimos tantos valores. Nunca me vi en la tentación de recibir un soborno. Nunca. Y eso que me ofrecieron pero lana, harta lana, empresarios, instituciones de gobiernos extranjeros, no puedo decirlas, que me ofrecieron mucho dinero por hacer ciertas cosas. Jamás, porque yo entendí que si me vendía, se acababa mi libertad, se acababa para siempre mi libertad. Dice Teresa Fernández, felicidades al festejado. Philip dice, exacto, Jaime, realmente conoces a tus amigos en tiempos malos. Eso, mucha gente solamente son tus amigos si tú puedes hacer algo útil. En el momento que no puedes hacer nada, ya no te conocen. Así es tal cual como lo acabas de plantar. Es decir, cuando peor te la estás viendo en situaciones realmente críticas, viene una mano de quién sabe dónde y ¡shum!, te rescata, ¿no? Y dices, wow, yo conozco gente extraordinaria en ese sentido, extraordinaria.
Dice Ana Lozano Ruiz, ustedes son personas admirables, sensibles, esto traspasa la pantalla. Cuando termine la pandemia sería padre que hicieran tertulias presenciales, conocerlos sería un honor. Gracias a ti, querida Ano. Y nosotros también sería un honor conocerte a ti, porque yo sé que eres una mujer muy comprometida con muchas luchas y muchas causas. Así es que gracias por la flor. Y no estaría mal que ahora que termine la pandemia hacer tertulias. Y a ver si hacemos un día, no. Estoy tratando de ver organizar una, ¿cómo se llama? Una Zoom conferencia. A ver cómo le hacemos técnicamente, que es el tema que tengo que resolver. Bueno, entonces estábamos en el tema del control de los medios, que durante los sexenios han desfilado periodistas que los han endiosado, literalmente, han sido endiosados. Y luego, el problema de la proximidad del periodista con el poder es que es como el mismo caso de los políticos. Los políticos, cuando entran al poder y prueban lo que es el poder, muchos terminan luego como piltrafas humanas, corruptos, vencidos, puteados por una y otra formación política, porque en el mundo de la política, si hay algo, es traición y más traición. Y eso pasa tan mucho por todos los periodistas que viven en este mundo tan corrosivo, les pasa un poco eso. Terminan desacreditados, hechos una piltrafa. Mira, un caso más cercano, Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola para mí ya es una piltrafa humana. Como periodista, como profesional, no se merece nada de respeto. Y así como Carlitos, yo conozco muchos periodistas que han terminado hechos una piltrafa, realmente. Pero no se dan cuenta, ¿eh? Ellos no se dan cuenta y se niegan a aceptar que ya son una piltrafa. Así es. Bueno, yo quería poner al calce en una nota sobre esta defensa de Felipe Calderón a Carlos Loret de Mola, porque no solo fue Carmen Aristegui, a la que persiguió, también al periodista Jesús Lemus. Exacto. Y lo metió en un penal de máxima seguridad. Y también amenazó de muerte a través de García Luna a Anabel Hernández. Exacto, Anabel Hernández. De los casos que sabemos, no sabemos a un nivel de menos relevancia cuántos fueron. No, Felipe Calderón es un mafioso. Sí. Es un mafioso. Sí, Jesús Lemus pues fue desplazado. En mayo de 2008 lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad. Fue procesado y sentenciado por venganza desde el poder de Calderón. Y lo absolvieron en mayo de 2011. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y la Casa de los Derechos de los Periodistas acompañaron su caso. A su salida de prisión, desde donde describió el horror de la cárcel, ganó en Holanda el Premio Internacional Plumas a la Libertad de Expresión que otorga la Fundación No Gubernamental Oxfam Novib. Es autor de Los Malditos, en 2013, Cara de Diablo, 2014, Michoacán en Guerra, 2014, Mireles el Rebelde, 2014, Tierra sin Dios, 2015, El Último Infierno, Los Malditos 2, 2016 y México a cielo abierto en el 2018. Todos los títulos publicados en el sello Penguin Random House, y su actividad de escritor y periodista la compagina con labores de tallerista. Exacto. Entonces también... Pero ¿quién es más famoso? ¿Él, que sufrió persecución, encarcelamiento y ha escrito libros, o Carlos Loret de Mola? ¿Ven qué injusta? Y vean, los títulos, él se ha dedicado a patearse los conflictos, ha estado ahí, no ha hecho montajes y tonterías. Y por ejemplo, ahora que salió con los videos de Pío, con el video de Pío, dice que eso es investigación. Sí. Cuando es una filtración. Exacto. O sea, no hay nivel de comparación. Bueno, a propósito de este video que sigue dando coletazos, yo les quiero... generalmente, siempre, yo sostengo que en el caso de muchos periodistas, son como los relojes descompuestos, ¿no? Que a pesar de que un reloj esté descompuesto, a veces da en el blanco, a veces da la hora exacta.
Y por eso, ¿por qué me refiero? Me refiero a un artículo de Raimundo Rivá Palacio, que desde mi punto de vista es un buen periodista. Otra cosa es que de alguna manera Raimundo, desde mi punto de vista, se haya, se haya visto conquistado por el poder. Pero lo que hoy escribe Raimundo Rivá Palacio, a Raimundo lo conozco desde hace muchos años, muchos Hay años. momentos que a mí sus columnas me parece que van en el blanco. Pero en el La blanco, verdad es que sí. Incluso hemos tenido discusiones y debates acerca de eso cuando te digo, oye, lo que dice Raimundo es estupendo. Y sí. tú, Y hay veces que Raimundo efectivamente vuela mucho, pero Raimundo es un buen periodista, y lo que escribe hoy en su columna es muy interesante. Y escúchenme, se las voy a leer y díganme ustedes si no es muy interesante y nos permite entender muchas cosas. Dice: videos, trampas y traiciones. Es publicado ayer. Cayó como se esperaba la denuncia del PAN en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, David León, ex coordinador de Protección Civil y Morena, por el presunto delito electoral de financiamiento ilegal de campaña. Sin embargo, lo visible oculta el fondo de un episodio que, fuera de lo legal y penal, esconde una historia de trampas y traiciones dentro del Partido Verde, donde el principal involucrado es el senador Manuel Velasco, pero alcanza a salpicar de manera preponderante al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Velasco, el senador que, de ser compadre del expresidente Enrique Peña Nieto y profesarle públicamente su amor, brincó a la trinchera de Andrés Manuel López Obrador, entregándole el Estado a sus intereses electorales. Hoy sus métodos de chantaje se han revertido frente al presidente y abierto la imaginación de personas informadas que sospechan si el exgobernador no es en realidad un caballo de Troya. Su nerviosismo tras la divulgación del video, comentan cercanos a él, sugiere que como debe, teme. Grabar a políticos y empresarios como una forma de garantía de seguridad que algunos llaman eufemísticamente chantaje político, era un método seguido por Velasco, quien grabó a decenas de personas que acudieron a él por apoyos, que se puede traducir en dinero, entre aspirantes a puestos de elección popular, como podría estar el actual gobernador de Chiapas, líderes opositores e incluso secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto. El video de Pío López se inscribe en esa mecánica, aunque por la intranquilidad registrada en él desde el jueves pasados, probablemente no fue él quien filtró tan dañino video. El video fue grabado por el mismo David León, quien trabajaba como asesor en comunicación con el gobernador Velasco. León tenía un socio en la consultoría. Fíjense, pongan atención a estos nombres. León tenía un socio en la consultoría, Gerardo Pasquel, quien había sido consejero del Partido Verde y diputado local por el Estado de México hasta el verano del 2009, cuando pidió licencia. Junto con León llegaron a manejar la comunicación y las relaciones políticas de Velasco en la segunda parte de su gobierno, hasta que se separaron. Pasquel, que recibió contratos de publicidad en el gobierno de Peña Nieto, se fue a Tamaulipas a trabajar con Ojo García Cabeza de Vaca. León, como lo hizo entonces gobernador, y se pasó a la trinchera de López Obrador. Como lo hizo el entonces gobernador, es decir, Manuel Velasco, se pasó también León a la trinchera de López Obrador. Las relaciones entre estos socios, es decir, entre David León y Pasquel, terminó mal, incluso terminaron muy peleados. Cada quien siguió su camino. León se integró al equipo de logística de López Obrador desde la campaña y continuó de esa manera hasta que lo nombró coordinador nacional de Protección Civil. Su trabajo eficiente hizo que recientemente lo promoviera a dirigir una nueva empresa en proceso de creación que administraría la compra de medicinas en el extranjero y su distribución en el país. En espera de que surgiera esta empresa, estaba León cuando el video con el hermano López Obrador lo demolió. Ni nombramiento ni nada, y probablemente su carrera política se acabó. Pasquel se asoció con su hermano Bernardo y Adrián Escobar, hermano a su vez del diputado Arturo Escobar, uno de los dirigentes del Partido Verde y uno de los grandes operadores electorales del partido, en una empresa que hoy se encarga de adquirir y distribuir los medicamentos para el gobierno tamaulipeco de Cabeza de Vaca, además de asesorarlo en temas de comunicación social. La llegada de León no lo iba a beneficiar en el negocio, ante la posibilidad de que en el enfrentamiento que tuvieran al terminar con Velasco les provocara que se quedaran si el programa
les provocara que se quedaran sin el programa con García de Vaca, es decir, que afectaran el programa de compraventa de medicamentos del gobernador de Tamaulipas. El video lo difundió el periodista Carlos Loret el jueves pasado a través de la plataforma Latinos, una empresa propiedad de Miguel Alonso. ¿Se acuerdan? Miguel Alonso, que es la mano derecha de el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y dice, cuya esposa fue secretaria particular de Arturo Escobar. Las redes de vínculos permiten hacer conjeturas porque no hay pruebas hasta este momento que en busca de salvaguardar un negocio hayan entregado a Latinos el video para descarrilar a León. Loret recibió personalmente el video en sus manos. Oye, pues no que había sido investigado. No sé, no es que había sido una tarea de investigación de Carlitos. Bueno, dice Raimundo que Loret recibió personalmente el video en sus manos, que eliminaría cualquier intermediación con su patrón, y León supo que lo iban a transmitir cuando menos 5 días antes de su difusión. Hoy en la mañana, ¿se acuerdan? El presidente dijo que León le llamó para decirle que se había enterado que habían filtrado el video. Bueno, y en víspera de la difusión envió mensajes crípticos con la misma redacción, comillas, solo para agradecerte el apoyo que me has dado siempre, especialmente en mi paso por protección civil. Ese día no entendía el porqué de tal mensaje hasta que ese momento su carrera ascendía meteóricamente. León sabía la bomba que explotaría. Preguntas en busca de respuestas que se le hicieron llegar por WhatsApp, pero solo se recibió silencio. Es decir, a la redacción si estoy entendiendo bien, a la redacción de Eje Central les llegó para darles agradecimiento, y él, desde la redacción, le preguntaron ¿qué onda? ¿Por qué? ¿No? Y David León no contestó nunca. ¿Por qué si Velasco grababa todo, fue el video del hermano del presidente el que se filtró? No parece una vendetta por los asuntos negocios, que sería el caso de Paz, que él fue el responsable de difusión, pues podría haber entregado a otros más, también escandalosos, sin meter al hermano del presidente y no abrirse un frente al más alto nivel del poder. Esto nos lleva al origen de este texto. El papel de Velasco en todo nuevo embrollo con potencial de escándalo al quedar expuesto su modus operandi con la clase política y empresarial. López Obrador bien le puede estar preguntando, por ejemplo, a través del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, a quien el exgobernador llama lambisconamente padrino, ¿qué tenía en la cabeza cuando grabó a su hermano? Viejos aliados de Velasco podrán reclamarle que los haya grabado una vez que descubrieron por los medios que así lo hacía. Si León le debe explicaciones de índole electoral y penal, Velasco las debe de índole legal, por grabar sin consentimiento de la otra parte y político. Por sus marrullerías, el senador bien pudiera ser la siguiente víctima de este episodio. Bueno, esta columna digamos que la columna de Raimundo lo que hace es lanzar el sedal, ¿no? En busca de pescar. A ver, porque es una técnica que tiene Raimundo, lanza en sus columnas para ver qué pescado pilla, ¿no? Cae en el anzuelo. Pero, dicho esto, a mí lo que me llamó la atención, y si ustedes se acuerdan, ayer vimos un video muy interesante en el periódico La Jornada, nuestro periódico, en el que se revelaba que había salido un video que implicaba al hoy gobernador de Tamaulipas con el crimen organizado. ¿No es interesante? Es decir, primero sale el video de Pío y David León, y después, poco tiempo después, aparece el video destapando este presunto escándalo de vínculos del crimen organizado y el gobernador de Tamaulipas. ¿Tienen algo que ver? ¿Están relacionados? Gente de las inmediaciones del gobernador de Tamaulipas tuvo que ver con esta filtración porque afectaba los intereses farmacéuticos de esta gente. Es una pregunta que dejo en el aire, pero no deja de ser muy interesante. Miren, me refiero a este video en el que implican
al gobernador de Tamaulipas. Escúchenlo. Bueno, en este video contra el gobernador aparentemente queda en evidencia sus presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Tu nombre? Raúl Eduardo Monge Castillo. ¿El nombre de tu hermano? Alejandro Monge Castillo. ¿El nombre del gobernador completo? Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Tienes compromiso con la Maña de Reynosa? Sí la hay. ¿Por qué la hay? Se entregó $1 millón a los operadores de la zona norte de Reynosa, confirmado por los operadores políticos. ¿Qué sabes de los nexos del gobernador con el narco? Sé de buena fuente que recibió apoyo para su campaña y para sus hermanos los Metros por parte del comandante Miguelito y el comandante Toro. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años tiene apoyo por parte de los comandantes Miguelito, Toro, Gape, Gringo. ¿Cuánto dinero recibieron? Para su campaña fueron $2 millones y para la de su hermano $1 millón. ¿De quién más reciben ayuda? Recibieron ayuda cuando fue alcalde en Reynosa en 2005 y fue el Comer quien lo apoyó, fue el que costeó la campaña y desde entonces tiene nexos con el narco. ¿Quiénes son los prestanombres del gobernador? En la República y en el extranjero. Yo nada más conozco a Bernardo Pasquel y él debe tener un pool de gente que se dedica a hacer eso. La verdad yo no los conozco, no es mi alcance. Pues ahí tienen cómo balconean al gobernador de Tamaulipas por su pregunta en relación con el crimen organizado. Es curioso, ¿no? Primero sale este video que posiblemente lo filtraron de gente que trabaja actualmente para el gobierno de Tamaulipas. Posiblemente, no estoy diciendo que sea así, pero es legítimo especular porque lo que cuenta Raimundo es que dos ex socios que eran amigos, estaban al servicio del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se pelean, uno va a trabajarse con el gobernador de Tamaulipas y eso habla un poco de la práctica del chantaje, del espionaje que siempre ha existido en México, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, era legendaria la figura y la forma de operar de Edgar Hoover. Edgar Hoover, que fue un mafioso, un criminal, e irónicamente Edgar Hoover fue quien fundó la oficina de la Federal Bureau Intelligence, el Buró Federal de Investigación e Inteligencia, el FBI. El señor Hoover, que era un mafioso, era experto en hacer archivos de espionaje con videos, con fotos de amantes de diputados, de congresistas, de los mismos republicanos que demócratas, posibles vínculos con las mafias. Era un experto en montajes para vincular a la gente con supuestas conspiraciones comunistas y fue un hombre que siempre estuvo detrás de sobre todo los procesos electorales en Estados Unidos. Fue el que ayudó, se supone, Nixon siempre se quejó de que Edward Hoover ayudó a Kennedy a llegar a la presidencia. Por supuesto, esa acusación nunca se demostró. Pero estas prácticas de guerra sucia, del trabajo de fontaneros, como le dicen, de trabajo de plomeros que trabajan desde las cloacas para tener videos, para ser activados en el momento preciso, es lo que sigue prevaleciendo en México. ¿Y cómo hacías esto? Pues muy fácil, ¿no? Es el viejo estilo de que ya tengo un video, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos puede servir? Pues vamos a desactivar, vámonos contra David León y de paso jodemos al hermano del presidente. ¿Por dónde la filtramos? Pues pásasela a Carlitos Loret de Mola, ¿no? Que es la oposición a la 4T. Entonces así están las cosas, ¿no? Dice don Jaime, respecto a la observación de cómo los periodistas captan, obtienen información, ¿puede comentar un poco más al respecto? Ana Carranza, también hay otro con la tuta y hablando de la hermana de Calderón, la famosa Cocoa.
Los periodistas tienen informantes, claves constantes, los buscan o son informantes se acercan. A ver, esto rápido, Leo para Leo. La relación de los periodistas con el poder es necesaria. O sea, no se puede entender que un periodista diga que no tiene ninguna relación con el poder porque nadie le creería. O sea, uno como periodista tiene que tener una relación con el poder. La regla de oro que yo siempre he citado es que uno puede tener una relación muy cercana con el poder, porque si no, de otra manera no te enteras de muchas cosas. Y puedes incluso tener cierta luna de miel con el poder. Lo que no puedes hacer nunca es irte a la cama con el poder, porque ahí ya perdiste. Te perdiste, te quemaste, te conviertes en una piltrafa. Ya no sirves, ya no funcionas como periodista. Y es el caso de muchos columnistas, periodistas que se han ido a la cama con el poder. Así directamente, de manera desvergonzada, cínicamente. Entonces, hay gente que entiende estas reglas básicas del periodismo en las que tiene que prevalecer cierta ética. Pero hay gente a las que el dinero, los privilegios de ser amigo del presidente. Por ejemplo, hubo un gran columnista, bueno, era un columnista, un periodista muy temido, que ya murió, Fidel Samaniego, columnista y cronista del Universal. Tenía una proximidad con Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que Carlos Salinas de Gortari fue el presidente que mejor supo entender la naturaleza de estos periodistas que se corrompían fácilmente. Pero esto viene desde Echeverría. Echeverría regalaba dinero, incluso conseguía casa para algunos periodistas o intelectuales. A los intelectuales también se les corrompió. Pero este es un tema tan viejo. Los intelectuales, los mismos que los periodistas, se han vendido. No todos, no podemos generalizar. Y dice Leo Guzmán, siguiendo con tu pregunta, ¿los periodistas tienen informantes, claves constantes, los buscan o los informantes se acercan? Casi siempre el informante se acerca, casi siempre. Yo, siendo corresponsal, por ejemplo, no voy a dar muchos detalles porque se me acercaban muchos informantes a quienes interesaban impulsar cierta información. O también empresarios, sobre todo españoles, que se habían visto afectados por socios mexicanos que los habían robado. Y entonces pedían ayuda, ¿no? Y casi siempre me ofrecían dinero. Pero decían, no, si usted cree que su causa es justa, no tiene por qué darme dinero, es mi trabajo. Entonces, claro, es muy fácil y es muy tentador que te pongan un bonche de dinero, o que te prometan esto, que te prometan lo otro, o que te prometan ponerte en una nómina con un salario así de gordo. Pero en cuanto caes con eso, ¿sabes? El día de mañana va a haber alguien que te va a decir, ajá, cabrón, tú estuviste al servicio, lo sabemos porque fulanito me contó. Todo se sabe, todo se termina sabiendo, todo. Así es que yo por eso, gracias a eso, duermo muy tranquilo, ¿saben? Porque no puede haber nadie que me diga, no, Jaimito, tú eres un pinche corrupto porque recibiste fulanito de tal, te engancharon así, estuviste al servicio de tal gobierno o de determinado agencia de inteligencia. Jaime, el poder es muy adictivo. Así es. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe. Más Lalo Ríos, el periodista independiente del poder no da para yates ni casa en Polanco. Efectivamente. Así es. La verdad es que así es. No, se imaginan. No, si yo les contara cuántas veces que hemos caído la Gilda y yo en bancarrota, con situaciones terribles. Cuando el Universal, porque el Universal es más, son mercachifles. Cuando, por ejemplo, me cambié de Madrid para abrir la corresponsalía en Bruselas, ya había cubierto la corresponsalía en Bruselas, me dijeron, pero no te vamos a pagar la mudanza y te pagamos el primer salario en cuanto ya tengas la familia. Habías cubierto la guerra para el Universal, la primera vez. La primera vez les cubrí la guerra en Afganistán. La primera vez que tuvieron un corresponsal de guerra. Y fue la primera vez que el Universal... Creo que la primera y la última. Fue la primera vez la última. Yo me acuerdo que cuando me contrataron para ir a cubrir la guerra en Afganistán, yo todavía me acuerdo, tenía el Excelsior
nos había abandonado porque había una bronca interna con de los cooperativistas, pues gracias por cortesía de Vicente Fox. A mí no me... Yo Bueno, y sufrí también porque el director regional de Arredondo había metido la pata hasta el fondo y se había robado y se dinero. había robado el dinero de la cooperativa. Sí, porque él ya veía venir que Vicente Fox iba a por él. Y entonces Regino dijo, aquí me voy, pero me voy con todo el dinero. Y dejó en bancarrota al periódico con los cooperativos. A mí me dejaron abandonar en el extranjero. Y entonces cuando me voy al Universal, me dicen, sí, pero no podemos absorber la deuda que tú tienes. Digo, no, yo no digo que la absorbas. Te digo que me tengas en consideración porque... Entonces yo me fui con más medios de El Universal, una radio, un periódico español, un canal alemán de televisión. Y entonces, bueno, así pude sobrevivir. Pero después de eso tuve que pagar la mudanza de Madrid, donde era mi base, para irme a Bruselas. Y cuando al Universal ya no le convino a Bruselas, yo pagué la mudanza y todos los para irme a Estados Unidos. ¿Se imaginan el gasto? O sea, yo la verdad este oficio no me ha permitido enriquecerme. Y la verdad es que no me importa enriquecerme. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es ser un buen periodista y creo que lo he conseguido. Tengo un currículum que pocos periodistas en México pueden presumir. En fin. Lo que dices, los periodistas se fueron a la cama con el poder exacto. Leo Guzmán, ¿das clases en alguna universidad? Si no, les sugiero que nos vaya a formar periodistas como ustedes. Gracias. Han escrito, estamos en eso, con lo del libro. ¿Sabes qué, Leo? Yo alguna vez pensé en dar clases. No lo descarto, pero tendrían que ser clases muy... a quien realmente tenga ganas de hacerse, convertirse en periodista. Porque y lo que es más, yo tengo 2 hijos. Mi hijo menor y mi hija mayor. Mi hija mayor tiene 40 años. Mi hijo menor tiene 35 años. Mi hija mayor, gracias a Dios, no se dedicó al oficio del periodismo. Ella es una estupenda diseñadora, es artista, pero es experta en la interpretación de Big Data. Trabaja para una gran corporación en Estados Unidos que no puedo mencionar porque vulneraría su contrato de confidencialidad. Y mi hijo, también gracias a Dios, no estudió periodismo. Él hoy es médico psiquiatra. Y él me dice a veces que se hizo psiquiatra porque después de haberlo traído como gitano por el mundo y de haber cambiado de uno a otro país. No, un día les contaré, pobre de mi hijo, la verdad. Pobrecito, sufrió mucho en este proceso de que lo traje como gitanito. Pero hoy es médico psiquiatra y por fortuna no estudió periodismo. Dice Rolly Rock, en política lo que abunda es la traición, estando los que traicionan y estando los que reciben a sus traidores, entonces son doblemente traidores. Lo digo por lo de Velasco en alianza con Morena, efectivamente. Ana Lozano, yo quiero clases, dar diplomados o cursos, lo vamos a pensar, querida Ana, aunque tú ya escribes bastante bien. Ana Lozano me mandó un cuento buenísimo. Tú ya no necesitas clases, querida. Dice María Zambrano, y ahora que la nueva hornada de periodistas son de doctorado, Patito, no creo que den ganas de dar clases a esa gente. Pues sí. Podrían dar cursos en línea. Pues sí, pero ¿sabes qué? A este oficio hay que tenerle muchísimo amor, porque primero el oficio está muy de capa caída, pero yo siempre he dicho, así es como el caso de los abogados, ¿no? Tú levantas una piedra y hay un abogado, pero ¿quiénes viven bien? ¿Quiénes pueden vivir de su profesión? Los buenos abogados. Así en todas las profesiones. Hay muchos médicos, pero los buenos médicos no les va mal. A los buenos periodistas, a los muy buenos periodistas les va bien. Y Vicky Jiménez, me encantaría que tú participaras con Rubén Luengas y que tú lo invitaras a él. Ambos son excelentes. Muchísimas gracias. Rubén se está recuperando poco a poquito. Somos amigos desde hace mucho tiempo, nos conocimos en Estados Unidos, hemos sido cómplices de muchas cosas. ¿Cómplices? Sí, me refiero por ejemplo, la historia de la entrevista de Vicente Fox. Ahí tuvimos algo que ver, los dos. Ya ¿Qué después, tuviste que ver?
Cuando se enteró Rubén que iba, Vicente me llama y me dice, oye Jaime, ¿cómo ves por aquí? Yo le di algunas ideas y me mantuve al pendiente y y miren lo que resultó, un gran escándalo donde se puso en evidencia a Vicente Fox. Pero Rubén Vengas, ya tiene una gran trayectoria. Somos de la misma edad, yo no sé si ustedes sabían, Rubén y yo somos de la misma edad. Creo que él es menor que yo. Creo que le llevo yo algunos meses a Rubén, somos buenos amigos. No estamos de acuerdo en muchas cosas, en muchísimas cosas, pero coincidimos en otras. Él es un gran ser humano. Yo lo respeto, lo estimo y desde aquí le enviamos, por cierto, un saludo y que se nos recupere. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que tenemos ya este tema y yo creo que el tema de Estados Unidos ya lo dejamos para la noche. Ha sido realmente una convención republicana muy desangelada, francamente, muy, muy desangelada. Hoy el Partido Republicano vuelve otra vez hasta... fue la verdad una convención republicana en la que los republicanos nos intentaron vender la imagen de un presidente Trump que es empático, que no es nada racista, We hold these truths to be self-evident, que no son... that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty. Miren, esta parte es interesante, solamente la introducción para que vean por dónde respiran los republicanos. Cuando viene en esto, que dice que los estadounidenses son todos iguales ante Dios, es una declaración que está efectivamente en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, pero no está en la Constitución. Entonces, esta Declaración de Independencia muchas veces los religiosos, los evangélicos, los cristianos lo confunden y dice, no, es que nuestra Constitución dice incluso que Dios nos consideró iguales. Y entonces dice, no señores, la iglesia no puede estar por encima, no es un estado teocrático. Pero de eso se ha aprovechado, de esta confusión, se siguen aprovechando agentes como Donald Trump para seguir jalando a gente de la iglesia. And the pursuit of happiness. Without life, there can be no liberty. ¿Lo ven? Without liberty, there is no happiness. Es la agenda y el discurso de los conservadores. El derecho a la vida, en contra del aborto, en fin. Bueno. Dice Ana Carranza, yo conocí a Jaime a través de las entrevistas con Rubén Tosí. Ahí participábamos de vez en cuando, pero ahora que estamos con esto de la pandemia y ahora que tenemos nuestro propio programa, pero no estaría mal que un día invitemos al querido Rubén y para que platiquemos de anécdotas en común. ¿Algo tenemos pendiente? Sí, bueno, no hemos dicho nada de COVID. Sí, por porque favor. parece que... Pero bueno, ahí sigue el virus, el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19. Y entonces el día de ayer se dieron a conocer unas cifras que no han dejado de ser las mismas. Es decir, han crecido, pero la afectación de la pandemia en el personal de salud ha alcanzado a casi 100,000 personas. Sigue siendo la cuarta parte de los casos contabilizados entre el personal de salud, o sea, 97,632 casos. Y todavía hay 10,933 en calidad de sospechosos en espera de resultados de las pruebas. Pues esto nos vuelve a dar evidencia de que el personal de salud en México ha tenido que luchar contra la pandemia de forma muy precaria, porque el número de gente que se ha infectado con el virus es muchísimo, son casi 100,000 casos. Esta es la situación de la pandemia a escala nacional, Se indicó que se confirmaron 4,916 nuevos casos y 650 fallecimientos. Y bueno, seguimos teniendo estos problemas.
de alto número, aunque va en descenso, pero pues eso no deja de preocupar al gobierno de México y a nosotros, todos los ciudadanos que estamos viendo ese desarrollo, ¿no? También la misma pandemia hace difícil el regreso a clases en zonas donde no haya acceso a la tecnología. Incluso los maestros rurales parece que impartirán cursos con megáfono. Las regiones más pobres del país, los altos de Chiapas o la sierra de Oaxaca, el ciclo escolar aún no inicia porque no hay acceso a la tecnología y los maestros rurales se preparan para volver a las comunidades donde la señal de televisión, internet o teléfono son solo un sueño. Allá no llega nada, solo nosotros, dicen los profesores. Entonces, pues esa es una gran dificultad que se tiene que sortear, ¿no? Por otra parte, Rusia inicia pruebas de la vacuna, de su vacuna, la Sputnik 5, con más de 40,000 personas. Esta fase que involucrará que está patrocinada por el Fondo Ruso de Inversión Directa para respaldar la vacuna y también lo hará en otros países. La vacuna ha sido declarada segura y eficaz por las autoridades rusas y los científicos rusos tras 2 meses de ensayos a pequeña escala en humanos cuyos resultados aún no se han hecho públicos. Esta falta de resultados y de informes de la vacuna rusa es lo que ha hecho que muchos países no le den el visto bueno a lo que dice Rusia, ¿no? A lo que informa Rusia que va mejorando su sistema de vacunas. ¿Qué más por parte? Bueno, aquí hay una nota de nuestra compañera Ángeles Cruz Martínez en La Jornada, según la cual nos dice casi 100,000 se han contagiado en el personal de salud. Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Asistencia, la afectación de la pandemia de COVID-19 en el personal de salud ha alcanzado a casi 100,000 personas que han tenido la enfermedad, así como a 1,320 que han perdido la vida por esta causa hasta ahora. Son unas cifras... Pobre nuestros médicos y nuestras enfermeras. Ayer en la conferencia vespertina en Palacio Nacional, José Luis Salomía, director de epidemiología, presentó los datos acerca de los trabajadores del sector. Indicó que se han confirmado 97,632 casos y hay otros 10,933 en calidad de sospechosos en espera de resultados. Entonces, pues qué triste, ¿no? Que de verdad que... Ay, en fin. Luego también hay un debate en Estados Unidos sobre si los reguladores estadounidenses podrían autorizar una vacuna antes de las elecciones, ¿no? Sí. Entonces, de acuerdo con los análisis que se han hecho, dicen que eso no será posible. Porque el gobierno de Estados Unidos había pensado que se pueden acelerar lo más posible la fase 3, pero no están contando con que esta vacuna es 100% nueva, no está basada en vacunas anteriores como puede ser la de la influenza. Entonces, por tal motivo, cuando muchos se pueden reducir 1 o 2 semanas, y estamos hablando de que para salir de esa tercera fase todavía nos falta llegar al 2021, muy a principios de 2021, pero claro, Trump lo que quiere es que la vacuna estuviera lista antes de las elecciones para dar hit y carrera, ¿no? Entonces, y siguen siendo, ¿cuáles son los laboratorios que tienen una vacuna viable antes de las elecciones? Pues se habla de AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, Pfizer, con su socio Biotech, y que podrían tener datos fundamentales para octubre, pero de tener datos fundamentales a poder aprobarla hay un margen bastante grande. Y también está Moderna, con los datos de la última etapa que esperan para noviembre o diciembre. O sea, tienen que presentar todavía datos y después esos datos se tienen que revisar y todo lo demás. Entonces,
imposible que esté en octubre. Muy bien. Entonces, pues eso más o menos, siguen los problemas en Wisconsin, ¿no? Sí, la violencia. Donde hubo 2 muertos Oye, en el tiroteo. Gildy, permíteme, porque saltó una nota Ujú. interesante del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es una noticia de alcance, porque según esto, los mexicanos en el extranjero podrán votar por internet, según el Instituto Nacional Electoral. Ah, qué guay. Esta es una muy buena noticia. Vamos a ver lo que dice. Dice, en las elecciones del próximo año, los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por internet, determinó hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al aprobar los lineamientos para la organización de este tipo de votación, una vez que las auditorías efectuadas avalaron la pertinencia y seguridad del sistema que se utilizará. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que esta experiencia será de utilidad para el futuro del sistema electoral y corresponderá a los legisladores discutir esta modalidad para el territorio nacional. Resaltó que para el 1 de mayo estará listo el padrón de los mexicanos en el extranjero, quienes podrán votar desde el 22 de mayo hasta el 6 de junio a las 6 de la tarde. La consejera Dania Rabel destacó que los connacionales podrán optar entre el voto por internet o por la vía postal. Recordó que son 9 los estados donde se podrá votar por la gubernatura y 2 por diputados. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. El proyecto fue apoyado por el PAN, PRI y PRD, cuyas representaciones ante el INE lo calificaron como un parteaguas para la transición de elecciones tradicionales a digitales. Esta es una notición. Se ve que es un primer ensayo, se ve que es un primer paso, yo diría, en la dirección correcta. ¿Por qué es importante? Primero, yo diría porque durante mucho tiempo nuestros paisanos que nos mandan remesas, y si no fuera por ellos, este país yo no sé qué haría, se han convertido en la primera fuente de ingreso, han sido considerados como ciudadanos de segunda clase. Fíjense, ya muchos paisanos que viven en Estados Unidos no se les reconocen sus derechos políticos. Y durante mucho tiempo muchos de ellos no se les reconocían esos derechos políticos, no se les permitía votar, a pesar de que enviaban miles de dólares en remesas. Yo fíjense qué tan viejo soy, que me acuerdo todavía de una conversación que tuvimos el director de Excelsior en una comida con uno de los representantes de la Secretaría de Gobernación. Les hablo del año 1982, 83, por ahí. Estábamos en una comida, el director de Excelsior, un funcionario muy alto de Secretaría de Gobernación y el que les habla. Y en esa comida hablamos de muchas cosas, pero una de las cosas que saltó durante esa conversación fue el tema de la votación de los mexicanos en el extranjero, principalmente los que vivían en Estados Unidos. Y me acuerdo muchísimo, nunca se me olvidó esa explicación que el secretario de Gobernación le exigió a mi director que no se revelara esa información, porque era un tema sensible, muy sensible. Bueno, nos dijo que el voto de los mexicanos en Estados Unidos no se reconocería en mucho tiempo porque era una cuestión de Estado. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el poder lo tenía el PRI. Y mucha de la gente que se vio obligada a irse a Estados Unidos era porque odiaba al PRI, porque ese PRI no le había dado trabajo, un futuro para su familia. Y mucha gente se fue a Estados Unidos con la esperanza de tener un futuro mejor. Entonces, para el gobierno mexicano, para el Estado mexicano, era una vergüenza reconocer que se habían ido muchos porque aquí no se cumplían sus expectativas. Pero además ellos decían que los mexicanos en Estados Unidos le tenían un especial odio y resentimiento al PRI. Entonces decían, si les damos el derecho a voto, se van en nuestra contra porque representan un chingo de votos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que inclinen el fiel de la balanza en favor de un partido de la oposición. Y tenían razón. Entonces, fíjense, le estoy hablando desde hace 30 años, más de casi 40 años.
de esta plática. Y en aquel entonces ya se les tenía miedo a los ciudadanos mexicanos que pudieran votar. Y por eso, durante todo este tiempo ha sido una batalla constante en la que los mexicanos no se les ha querido reconocer el voto. Pero dices, ¿cómo es posible que sus derechos como ciudadanos se vean recortados en el país que nacieron, en el que trabajan, se rompan el lomo y envían remesas, y ahora pues finalmente se les conculca su derecho al voto? Y se les conculca su derecho al voto. Por eso esta noticia es de alcance, yo diría, me atrevería a decir, de carácter histórico, y qué bueno que finalmente, yo creo que es un buen comienzo. Ojalá se pueda extender a más fórmulas, a más estados, y es una buena noticia. Y creo que con esta buena noticia podemos dar finalizada esta primera edición. ¿Te parece, querida? Sí, solo lo último del COVID. Berlín prohíbe varias manifestaciones anti-coronavirus. Las autoridades de la capital alemana prohibieron manifestaciones planeadas para este fin de semana en contra de las medidas gubernamentales para combatir la pandemia de COVID-19. Ya están hartos de que los conspiranoicos y los locos de extrema derecha salgan por las calles sin ningún tipo de protección. Bueno. El Polo Guzmán, el voto electrónico puede prestarse más fraudes, es decir, los bots podrán votar. Gaby Salazar, se debe cuidar mucho de las empresas que contarán los votos electrónicos, puede haber mayor fraude. Muchas gracias por las felicitaciones a Felipe, que pasen buena tarde todos, hasta mañana. Qué bien por poder votar por internet, yo digo que sí. Evidentemente va a haber desconfianza, recelo, pero sospechoso. Pero bueno, también hay que pensar que siempre se ha hablado de que puede haber fraude, pero eso también es para conculcar el voto. O sea, es parte de muchas mentiras que se han dicho en torno al voto en el exterior. Todos los países tienen voto en el exterior. Todos. O sea, y siempre es parte muy importante de la votación. Nosotros siempre estábamos... Sí, nosotros vivimos en el extranjero 30 años, y no podíamos votar. Teníamos que venir a México a votar. Es una cosa... todos los países... pero además es que lo que nos parecía era eso. ¿Por qué estos pueden votar? ¿Por qué los españoles? ¿Por qué los franceses? ¿Por qué los ecuatorianos? Los ecuatorianos pueden votar desde el lugar en donde estén. En sus consulados. En sus consulados, y nosotros no podamos votar, ¿no? Entonces, y decían que era por esto, que porque podía haber fraude, que porque no llegarían, que porque a lo mejor se manipulaba el voto, pero si otros países, y muchos, pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? O sea, es decir, de antemano vas a decir que va a haber fraude. Eso es simplemente un prejuicio. Así es. Bueno, pues hasta aquí llegamos, queridos amigos. Los esperamos en segunda edición a las 8 de la noche, tiempo central, 20 horas tiempo central de México. A nuestros amigos en Europa, que descansen. Saludamos a los que están en Toulouse, Francia, en Bélgica, en España, que nos siguen desde allá. Y a los que están de este lado del Atlántico tenemos segunda edición, y los que estén en Europa nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. Cuídense mucho, por favor, y pásenla bonito. Chao, bambinos. Buenas tardes.